Buenos días, soy Vicente García Nebot, director general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana. Bienvenidos a todos. Desde la Dirección General de Urbanismo hemos organizado un ciclo formativo y participativo que hemos denominado, como habéis visto, UrbaClick, el nuevo urbanismo a un clic, en el que en esta primera fase vamos a abordar las novedosas ECUPs, pero también en próximas webinars la guía de minimización de impacto, la guía de minimización de impacto, los trabajos que estamos realizando, la confección del texto refundido de la LOTUB y los reglamentos de desarrollo. La Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a través de la Dirección General de Urbanismo, estamos desarrollando, como habéis visto antes en el vídeo que brevemente os hemos pasado, un plan de agilización urbanística, un conjunto de políticas y acciones tendentes a la simplificación y agilización administrativa de la tramitación de los instrumentos urbanísticos, con la finalidad de reducir los plazos al máximo posible. Sabéis que uno de los graves problemas que tenemos en este momento en el urbanismo valenciano y en todo el urbanismo en general, en todo el Estado, es los larguísimos y tediosos y complicados trámites administrativos que complican realmente de una forma importante la agilidad que debe tener el urbanismo y que nos exige la sociedad, una sociedad en la que estamos con la inmediatez que nos da los medios de relación y los medios y las redes, y que estamos aplicando todavía esquemas antiguos, excesivamente antiguos. En el ámbito de estas políticas y en estos momentos se considera necesario por parte de la Generalitat la elaboración de una serie de guías que ayuden a los agentes implicados a elaborar los documentos de planeamiento urbanístico y los estudios asociados derivados de las distintas afecciones sectoriales. Como sabéis, uno de los grandes problemas en este momento es precisamente ese, el de tener una legislación muy compleja que es muy exigente con el planeamiento y que no está regulada y recogida a lo que ahora en este momento nos exige el siglo XXI, ¿no? Para nuestro desarrollo del planeamiento. Con ello, pues también se continúa abordando la implementación de las nuevas tecnologías, y lo que pretendemos con este plan Agiliza es profundizar en ese camino. Es decir, ya estamos a 20 años de que iniciamos el siglo XXI y todavía estamos aplicando, en muchos casos, aunque se ha hecho un esfuerzo importante por parte de la Generalitat, estamos aplicando sistemas y fórmulas del siglo pasado, que ya empieza a estar lejos ese siglo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos, sin duda, una modernización en la redacción y gestión y tramitación de los estudios, los informes sectoriales, mediante el desarrollo de sistemas informáticos modernos. Para ello, hemos generado una plataforma que hemos denominado Guía T, que nos permite pues, que la gestión de los informes sectoriales es un instrumento transversal para las administraciones y los organismos responsables para su tramitación. Pero dentro de esta voluntad de agilización y modernización, por acuerdo del Consejo de 15 de mayo pasado, se aprobó el decreto 62 de 2020, que creo que puede convertirse en uno de los más importantes para la economía valenciana, para dinamizar la economía valenciana, porque se regulan a través de él las entidades colaboradoras urbanísticas valencianas. En los últimos lustros, la Administración ha sufrido entre su personal funcionario la aplicación de la regla de gasto, el control de equilibrio presupuestario, la dificultad de dotarse de equipos suficientemente válidos e importantes para poder acometer el reto que supone la nueva situación a la que nos estamos encontrando. Las administraciones, la autonómica, las locales, carecen de suficientes medios humanos, porque así está establecido por ley, y por lo tanto no tenemos la capacidad de dotar de más funcionarios para estos servicios. ¿Ello qué nos lleva? Pues nos ha llevado a que se genere una dificultad en la tramitación de las licencias, no por culpa de las personas, sino por culpa de la falta de personas, diría yo. Esta dificultad en la tramitación de licencias de obras, que en muchos casos tarda más en tramitarse una licencia que en la propia ejecución del acto que autoriza la propia licencia, lo cual no tiene ningún sentido,
pues necesita de soluciones. Y esas soluciones vienen dadas por lo que hemos pensado que puede ser un paso adelante cualitativo, que es la colaboración público-privada. Y con ello se atiende a una reivindicación del sector económico, de la promoción inmobiliaria y de la construcción, pero también desde el municipalismo, en el cual se nos está pidiendo soluciones factibles ya. Bueno, pues con este decreto vamos a poder dar soluciones, entendemos, a este futuro para poder agilizar los procedimientos. En este momento, pues serán dos circunstancias complejas en materia del otorgamiento de licencias. Hay alrededor de 14 municipios, casi todos ellos grandes en la Comunidad Valenciana, que tienen dificultades para la tramitación de sus procedimientos para otorgamiento de licencias. Ello supone un tapón a lo que es la economía y la dinámica de la economía, pero no solo son estos municipios grandes los que necesitan este apoyo y este instrumento, sino también los pequeños ayuntamientos que no están dotados con servicios técnicos y que a través de esta fórmula van a poder cambiar su forma de entender la tramitación administrativa de estas licencias, que ahora tienen dificultades al no tener los más mínimos servicios técnicos. El objetivo fundamental del decreto que desarrolla la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, la conocida como LOTUB, está en una profunda modificación que se llevó a cabo con el gobierno del Botànic ya en la legislatura pasada inicialmente, pero sobre todo en el pasado 2019. Esa modificación que se realizó en la LOTUB abrió la puerta a la posibilidad de que el otorgamiento de las licencias que sufren tanto los ayuntamientos como los promotores y los ciudadanos tengan una solución, que es la que hoy vamos a tratar. La posibilidad de superar el colapso que se produce en muchos ayuntamientos y sobre todo en la necesidad en este periodo de pospandemia o pandemia, diría yo más bien, porque todavía no hemos superado la misma. Vamos a necesitar que nuestra economía se revitalice de una forma importante y, por lo tanto, ahí somos necesarios absolutamente todos. Y de ahí la colaboración público-privada que se propone en este momento. El decreto de las ECUBs, que es como se llaman estas entidades urbanísticas colaboradoras, impulsado por el conseller Arcadi España, va a permitir a los técnicos, a arquitectos, ingenieros, que puedan constituir entidades colaboradoras de la administración, generando un nuevo nicho de trabajo de apoyo de los servicios técnicos municipales, o prestando servicio allí donde no se disponen estos servicios, como los pequeños municipios del interior, o no del interior, de costa también, en los cuales ya no funcionan aquellos convenios que tanto servicio dieron en su momento a la administración entre las diputaciones provinciales y los colegios profesionales. Las funciones de estas nuevas entidades colaboradoras, sin perjuicio que ahora después las desarrollarán los intervinientes, pues sirven para controlar y verificar que las licencias de obra, las necesarias para obras de nueva planta, reformas, demoliciones, pues se compruebe que el código técnico se cumple, el código técnico de edificación, y también la posibilidad de que la legalidad urbanística se cumpla. En este caso sí que hemos introducido un matiz que es, dada la situación en la que nos encontramos, de la complejidad del urbanismo, y que todavía no hemos sido capaces, aunque vamos a conseguirlo, estoy seguro, a lo largo de esta legislatura, de dar la transparencia necesaria al urbanismo para que todo el mundo sepa cómo le afecta. No hemos sido capaces todavía de que cualquiera pueda saber en un momento dado cómo afecta a una parcela determinada el planeamiento vigente. Bueno, pues a través de la obtención de una cédula de certificación urbanística, un instrumento previsto en la LOTUB, permitirá que estas ECUBs, estas entidades colaboradoras, puedan también participar en la verificación del planeamiento que le pueda afectar a una licencia en un momento determinado. Este novedoso instrumento permitirá agilizar, entendemos, y simplificar los procedimientos dentro del Plan Agiliza, que hemos denominado Plan Agiliza Urbanismo, de la Generalitat Valenciana, pero siempre garantizando la autonomía local. Y es que quiero subrayar el hecho de que la autonomía local es la que va a poder decidir la aplicación de estos instrumentos en toda su amplitud,
son ellos, los ayuntamientos, al fin y al cabo, los que tienen las competencias en el otorgamiento de licencias y, por lo tanto, son ellos, sin duda, quienes deben utilizar el instrumento según consideren sus necesidades. Ya se ha hecho así con las declaraciones responsables. Las declaraciones responsables entendemos que son un instrumento más que nos facilita a todos la posibilidad de esa autorización administrativa para poder hacer los cambios correspondientes necesarios para obtener una autorización municipal y, por lo tanto, con este va a ser otro de los instrumentos que consideramos que son de primer orden. Como no puede ser de otra manera, hay mecanismos de cautela respecto a la actuación de las entidades urbanísticas colaboradoras. Por ello, se establece un estricto régimen de habilitación para el ejercicio de la actividad y de las incompatibilidades, para poder ejercer sus funciones y las de los ayuntamientos. Y para garantizar la calidad de los servicios prestados por las entidades desde la Dirección General, se está fijando en este momento un sistema de precios mínimos y máximos suficientemente amplio para que el mercado sea el que lo regule, pero también que permita que las actividades, las entidades que van a prestar esta actividad cumplan con unas condiciones mínimas de calidad. Para el ejercicio de las funciones de la SECUP se ha habilitado ya un registro de entidades colaboradoras de verificación y control de las actuaciones urbanísticas que éstas deberán previamente cumplir, como veremos después, determinados requisitos como estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación, la ENAC. Tengo que decir que en este momento tenemos del orden de 8 inscripciones ya y para mi satisfacción y para nuestra satisfacción la mayoría son valencianas, es decir, tienen su sede en la Comunidad Valenciana. Decir que en el ámbito urbanístico de nuestro país estas entidades son una novedad y como reconoce nuestro propio Consell Jurídic Consultiu en su dictamen preceptivo para la Generalitat Valenciana, la Comunidad Valenciana pasa a ser pionera en el Estado en la regulación legal de estas entidades. Por otro lado, la LOTUP autoriza a los ayuntamientos y a los colegios profesionales a colaborar exactamente con el mismo objetivo, bien mediante convenios, bien constituyéndose ellos mismos en ECUPs. Bueno, ya puedo decir que algún colegio se ha constituido en ECUP, pero son dos ámbitos absolutamente diferentes, el de la colaboración entre los colegios profesionales y las administraciones a un nivel de administraciones prácticamente, o pseudoadministración en el caso de los colegios, pero una relación de tú a tú, que puede ser muy interesante, pero también la prestación del servicio a promotores y particulares a través de la constitución de su sección correspondiente a las ECUPs. Quiero anunciar que, como no puede ser de otra manera, para ver si funciona este sistema, vamos a instaurar un sistema de indicadores y para ellos vamos a constituir una mesa de seguimiento entre la Consellería, la Federación Valenciana de Municipios y aquellos ayuntamientos que quieran formar parte para, a través de los indicadores correspondientes, ir viendo si este sistema funciona como tal pensamos que va a funcionar. Una vez más, el urbanismo valenciano y las instituciones valencianas vuelven a ser pioneras en el panorama estatal. Esperamos que ello pues, sea un éxito y que funcione. Con nosotros van a estar y van a desarrollar el decreto Ana Piñeiro, que es subdirectora general de urbanismo, que nos hablará de los antecedentes del decreto, los procedimientos de elaboración y los aspectos más discutidos, que han sido muchos, por cierto. Y Óscar López, jefe del Servicio de Régimen Jurídico e Inspección Territorial, tratará las disposiciones generales del decreto y los requisitos que deben cumplir las entidades urbanísticas colaboradoras para constituirse como tales. Hermenegildo Forquet, que es el jefe de sección del régimen jurídico, que nos tratará el registro de las ECUPs y el caso especial de los colegios profesionales, y Luis Manuel Rodríguez, que es el representante de la ENAC, de la Entidad Nacional de Acreditación, que nos desarrollará pues, la función de la ENAC, qué es la ENAC, cómo se acreditan las entidades ante la ENAC y nos hará un desarrollo al respecto. Os dejo ahora con Ana Piñeiro, la subdirectora general de urbanismo, que desarrollará pues, los antecedentes del decreto y los procedimientos de elaboración y aspectos más discutidos. Cuando quieras, Ana, adelante.
Gracias, Giselle. Iniciaré mi exposición intentando hacer una fotografía y fogonazar las ideas más importantes que durante este año y medio se han debatido y han estado presentes en la tramitación del procedimiento. Indudablemente, algunas de las cosas que ahora diré ya las ha expuesto el señor director, pero bueno, creo que son importantes hacer hincapié en las mismas y recalcarlas para que se entienda bien todo este sistema que el decreto ha venido a instrumentar. El antecedente, como todos sabemos, es la disposición adicional novena de la Ley 4/2004 de la LOTU, que va a ser incorporada por la Ley 1/2019, en la que se establece que está titulada esta disposición como entidades colaboradoras de la Administración y se les permite que ejerzan determinadas funciones pues, de comprobación, verificación, control, inspección, que son funciones propias que están reservadas a lo que es la Administración Pública. Se regula así por primera vez en el ordenamiento jurídico valenciano la colaboración de privados en el ejercicio de funciones públicas en el ámbito urbanístico. Esta disposición adicional novena ha estado desarrollada por el decreto que es objeto de esta intervención, que es el decreto 62/2020, cuyo fundamento es, como tal ha indicado Vicente, es la detección de una problemática que se concreta en el retraso en la tramitación de lo que son los instrumentos de intervención urbanística, en concreto las licencias municipales. Esta problemática ya fue expuesta y puesta en evidencia en un estudio que hizo el Defensor del Pueblo en el año 2015, un estudio muy detallado y estadístico del estado en el que se encontraba la tramitación en diferentes municipios, entre ellos el de la ciudad de Valencia. Como una solución a esta problemática evidenciada y que todos conocemos, se incorporó en la ley la colaboración de privados en el ejercicio de estas funciones. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es, tal y como ha apuntado Vicente, la agilización de los procedimientos administrativos urbanísticos mediante la reducción de los plazos y su simplificación mediante la incorporación de la declaración responsable que quedan sujetas a determinadas actuaciones administrativas. Los principios básicos de los que partimos al inicio del procedimiento de elaboración fueron que siempre este sistema en principio sería voluntario para los interesados, es decir, podrían acudir a una entidad colaboradora o no podrían acudir. El pleno respeto a la autonomía local, como más tarde detallaré cómo se ha respetado esta autonomía local, en el sentido de que ni se limitan ni se excluyen las funciones propias de lo que son las administraciones locales en la verificación y comprobación de las actuaciones urbanísticas, que siguen quedando reservadas a lo que es la administración local y en cualquier momento puede actuarlas. Y sobre todo, y como último, un régimen estricto de habilitación y de incompatibilidades. Esos tres principios fueron los que guiaron la redacción, estos tres ámbitos, principios fueron los que guiaron lo que fue la redacción del decreto. Y ahora, para la redacción del decreto, tenemos en cuenta, vamos a hablar ahora un poquito de los antecedentes que hemos encontrado. Estos antecedentes nos muestran que la colaboración público-privada en las funciones públicas no se ajena a nuestro ordenamiento jurídico. En otros ámbitos sectoriales está regulada y se ha venido aplicando ya tradicionalmente. Así, en lo que es el ordenamiento jurídico valenciano podemos encontrar las ENCAs, cuyo ámbito de actuación es el medio ambiente. Podemos encontrar también las OCAs, organismos de certificación administrativa, cuyo ámbito de actuación son los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, las entidades de control y calidad de la edificación, en el ámbito de control de la edificación, y una muy específica, una entidad colaboradora muy específica nuestra también, que son las OCACES, organismos de control y acreditación de la calidad de la edificación. Estas están reguladas en el decreto 15/2019 y su ámbito es muy limitado. Se limitan a verificar las exigencias básicas del diseño y calidad en los edificios. Es decir,
La colaboración privada-pública existe. Existían otros ámbitos sectoriales que son estos. Si nos centramos ya en lo que es en el ámbito sectorial urbanístico, encontramos también algunos que otros antecedentes, no muchos, y muy localizados y de ámbito territorial muy reducido. Así podemos encontrarnos en Galicia con el decreto 144/2016 de 22 de septiembre, que aprueba el Reglamento Único de Regulación Integrada de Actividades Económicas de Apertura. Es decir, este decreto se centra en lo que son se centra más en actividades que en la materia propiamente urbanística. También podemos encontrar en la Comunidad de Madrid la regulación, esta vez sí, a nivel autonómico también, como en Galicia, con la Orden 613/2014 de 10 de abril, que sí que establece una colaboración en el ámbito estricta o puramente urbanístico de la licencia urbanística tradicional. Si bien esta orden establece un régimen muy sencillo, son 5 o 6 artículos que se limitan a definir lo que es una entidad colaboradora, establecer sus requisitos y crear su registro. Por otra parte, una vez dichos estos antecedentes, los siguientes ya son a nivel local, son municipales. Es decir, y en esto encontramos únicamente 2 antecedentes, el del Ayuntamiento de Madrid y el del Ayuntamiento de Barcelona. La finalidad es la misma, pero la forma de los requisitos son diferentes, varían de una u otra. Expuestos estos antecedentes normativos, lo que podemos sacar en común de todos ellos es que todos establecen un régimen también muy estricto de incompatibilidades y de requisitos. Y todos, en definitiva, exigen el cumplimiento de la norma ISO 17021, que es la norma de calidad de inspección. Y si bien la diferencia puede diferir en la forma de acreditar el cumplimiento de esta norma ISO, pero prevalece la acreditación mediante acreditación de todos ellos. Bueno, pues ahora ya pasamos a lo que es la tramitación del decreto. Para la tramitación del decreto, evidentemente, tuvimos en cuenta estos antecedentes y para su redacción partimos de un concepto. Nos fijamos mucho en lo que son las ENCAs aquí de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Y el procedimiento se inició con... Si algo hay que destacar de este procedimiento de tramitación y de redacción del proyecto es la amplia participación pública que ha tenido, tanto en el trámite de consulta previa como en el trámite de información pública. En el trámite de consulta previa, el decreto salió el trámite de información pública y consulta previa salió sin borrador. Salió simplemente una consulta con unos objetivos, una problemática y unas finalidades. En este trámite se presentaron 8 escritos por diferentes entidades, promotores, colegios profesionales, entidades de control, y aparte de este trámite formal, se mantuvieron reuniones de trabajo con diferentes grupos. Así se mantuvieron reuniones de trabajo con técnicos de ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana. Hicimos reuniones en Valencia y en Alicante, a las que asistieron en cada una de estas reuniones los 20 técnicos municipales, en los que nos trasladaron pues el sentir respecto a este mecanismo de colaboración. Todas esas impresiones que se nos trasladaron tanto en las reuniones como en lo que es los escritos fueron tenidos en cuenta para redactar ya el decreto, el primer borrador del decreto, que es el que salió de información pública. En este trámite de información pública he de destacar que se presentaron 31 escritos, más escritos que artículos tenía el decreto. Y pues nada, y en principio lo más problemático que resultó en este trámite de información pública, lo más repetitivo, lo que se ponía más en evidencia eran 2 cosas. Primero, el alcance de las funciones que podían desarrollar estas entidades colaboradoras. No hay quien ponía en duda que el control de la legalidad no podía ser ejercido por estas entidades colaboradoras, así como el segundo punto más conflictivo fue qué efectos les otorgamos a estos certificados. Estas 2 cuestiones quedaron totalmente resueltas a lo largo del procedimiento. De hecho, estas cuestiones no fueron fueron cuestionadas ni por la abogacía ni por el Consejo Jurídico Consultivo.
tal y como están planteadas en el decreto. No tuvimos que modificar la redacción que salió de este trámite de información pública. Otra cuestión conflictiva fue el tema de los colegios profesionales, que ya lo tratará mi compañero Hermenegildo, y como aportaciones que se incorporaron después del trámite de información pública y que no estaban en la redacción original del decreto fueron dos. Incluir un régimen de precios mínimos y máximos que podrán exigir las entidades colaboradoras a sus clientes, así como establecer también un régimen de auditoría que tendrá que realizar la Generalitat con una periodicidad de un año ahora al principio y una vez que esté en funcionamiento cada 2 años. Estas dos cuestiones fueron muy demandadas tanto por ayuntamiento y el régimen de precios fue muy demandado por las entidades colaboradoras. Ahora vamos a centrarnos un poquito en lo que son los principales pilares del decreto, las ideas fundamentales del decreto, porque luego mis compañeros van a concretar más cada una de las figuras, cada uno de los documentos, van a explicarlo un poquito mejor. Yo simplemente doy unas pinceladas. Respecto al desarrollo del decreto, lo que hay que decir es que este decreto es de inmediata aplicación, no requiere desarrollo. Se puede aplicar inmediatamente. Los certificados emitidos por las entidades colaboradoras tienen plena eficacia. Sin embargo, sí se aplica automáticamente, pero sin embargo el propio decreto sí que prevé que determinadas cuestiones tienen que ser reguladas. En este sentido, remite a la regulación municipal lo que es la potestad sancionadora y el desarrollo del decreto. Entonces, desde una perspectiva municipal, el desarrollo del decreto entendemos que debe centrarse en la incorporación de lo que es el documento certificado de conformidad dentro de lo que es el procedimiento de intervención de obras y sus ordenanzas reguladoras de la intervención administrativa en los procedimientos urbanísticos. Se tiene que incorporar en ese sentido las ordenanzas. Por eso, tanto la disposición adicional cuarta como la disposición final primera hacen referencia a este desarrollo reglamentario. Por otro lado, también entendemos que a nivel municipal, las ordenanzas municipales de tasas deberían incorporar la determinación de la cuota, la posible participación de estas entidades, disminuyendo, acoplando la cuantía al servicio efectivamente prestado por el ayuntamiento si se presenta un certificado de entidad colaboradora. También los ayuntamientos podrán decidir no aplicar este decreto en su término municipal mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza. No obstante ello, en este momento el decreto puede aplicarse automáticamente sin necesidad de este desarrollo porque el decreto es suficientemente completo para permitir el inicio de este sistema. Por otra parte, también se establecen en el decreto que la Generalitat tendrá que concretarlo en 2 aspectos. ¿En qué estos aspectos tiene que concretarlo el decreto? Tiene que concretarlo en cuanto al establecimiento de unos precios máximos y mínimos. Como he comentado, la incorporación de los precios máximos y mínimos fue una sugerencia que se incorporó al texto después del trámite de información pública. La finalidad de estos precios máximos y mínimos es garantizar la calidad del servicio. Se trata de funciones públicas que están siendo delegadas, que no dejan de ser públicas, que están siendo delegadas en privados, y se entendió que era correcto incorporar este sistema de precios máximos y mínimos, más cuando en otros ámbitos territoriales que también tienen esta colaboración pública y privada funcionan de este modo. De hecho, puedo anunciar ya que estos precios máximos y mínimos ya están aprobados y los publicamos ayer en la web de nuestra consellería, en el apartado de urbanismo, entonces ya pueden ser consultados. Próximamente sacaremos una nota informativa dirigida a las entidades colaboradoras para indicarles la forma en la que tienen que comunicar esos precios máximos y mínimos. Por otro lado, también la Generalitat, según el decreto, la Consellería, según el decreto, tiene que elaborar unos documentos técnicos.
La incorporación de estos documentos técnicos fue consecuencia de la aceptación de una sugerencia de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética y con la finalidad de unificar criterios técnicos y rigurosos en las actividades de verificación, a modo de documento reconocido para la calidad de la edificación. Son los documentos reconocidos para la calidad de la edificación. Es una similitud que pretende con estos documentos técnicos hacer una similitud a aquellos documentos reconocidos para la calidad de la edificación, el documento DR 06/15. En estos momentos, también puedo anticipar ya que se han publicado en la página web de la Consellería de Política Territorial estos documentos. No obstante, también tengo que advertir que en este momento estos documentos únicamente tienen un carácter orientativo, tienen que servir de apoyo fundamentalmente a las entidades colaboradoras en estos momentos de inicio de la actividad, cuando es evidente que vamos un poquito más perdidos. No hemos podido, nuestra intención es elaborar pues, unos documentos técnicos más completos, más normalizados, que permitan una normalización de los requisitos que hay que ser verificados y revisados. Pero bueno, para empezar hemos entendido que estos serán los correctos, que estamos en un ámbito en el que la autonomía local también tiene gran protagonismo y simplemente hemos querido con ellos dar un apoyo. Entendemos que son documentos muy completos que van a guiar a las entidades colaboradoras en estos primeros momentos y los hemos puesto a disposición de las mismas. Por último, también te anuncio que que la Generalitat va a aprobar una tasa respecto a la habilitación, modificación, las auditorías y los certificados, y que esta tasa será publicada en la futura ley de medidas del año 2021. La hemos propuesto y supongo pues, que se incorporará dicha ley. Como conclusión a todo lo dicho, ideas que tenemos que tener claras es que este sistema lo que pretende, esta colaboración público-privada lo que pretende, como ha dicho Vicente y como repetimos constantemente porque es muy importante, ser un instrumento de agilización y simplificación administrativa. Eso sí, con pleno respeto a la autonomía local. Y este pleno respeto a la autonomía local implica que a partir de que se tienen que crear los cauces de comunicación adecuados para atender, para poder identificar las correcciones que este decreto va a necesitar. Los ayuntamientos tienen que ver este instrumento como un apoyo que no implica en ningún caso una renuncia para ellos a sus competencias públicas y que sobre todo este decreto se guía por los principios de imparcialidad, independencia y objetividad e integridad de las entidades colaboradoras, todo lo cual está garantizado con la acreditación de la ENAR. Nada más que decir, muchas gracias. Ahora intervendrá Óscar López. Muchas gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, lo que quisiera es dar las gracias públicas a Ana por el importante esfuerzo que ha hecho para que sea una realidad este decreto de las ECUPs. Desde luego, sin ella no hubiera sido posible porque ha sido un esfuerzo titánico y en algunos momentos de mucha tensión. Así que quiero aprovechar este momento para darte las gracias, Ana. A continuación, Óscar López, que es el jefe de servicio de régimen jurídico e inspección territorial, pues desglosará la disposición general del decreto y los requisitos que son necesarios para que una ECUP se convierta en tal. Óscar, cuando tú quieras. Muy bien. Buenos días a todos. Efectivamente, tal y como se ha dicho en la introducción, tanto por parte del director general como de Ana, yo me voy a referir a los aspectos más importantes de los dos primeros capítulos del decreto, que son los artículos 1 a 13 del decreto 6220, disposiciones generales y requisitos de las ECUPs. Hago una pequeña introducción de cosas que ya se han dicho, pero bueno, insisto en ellas. La habilitación legal un poco de este decreto viene dada por una disposición adicional de la ley urbanística valenciana vigente, que es la ley 5/2014 de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, LOTU, la cual fue introducida por la importante y sustancial modificación que operó la ley 1/2019 el año pasado en febrero, que modificó
poco más de 80 artículos, y entre ellas introdujo esta disposición adicional, lo cual supone, digamos, una novedad importante, tal y como se ha dicho anteriormente, porque por primera vez en el ordenamiento jurídico urbanístico valenciano, podríamos decir, se da cobertura a que entre a participar el sector privado en actuaciones de verificación y control de actuaciones urbanísticas. ¿De acuerdo? En dicha disposición adicional se hace referencia a dos sujetos claramente identificados, por una parte las entidades colaboradoras, las denominadas ECUPs, y por otra parte a los colegios profesionales. Ambos dos podrán ejercitar las funciones que se indican en el apartado 2 de dicha disposición adicional. La propia disposición indica que debe existir un desarrollo reglamentario que ha de hacerse a través de un decreto del Consejo que precisamente ha dado lugar a este decreto 62/2020 de reciente promulgación y que ha sido publicado en el DOC de 20 de mayo. ¿Cuál es el objeto del decreto? El objeto del decreto es regular el sistema de habilitación, funcionamiento y registro de las ECUPs para el ejercicio de estas funciones que indicamos que enumera la disposición adicional 9ª vigente de la LOTU. Así lo indica la propia exposición de motivos del decreto. Estas funciones suponen una intervención con carácter previo en actuaciones, en procedimientos referidos a actuaciones urbanísticas y también en actuaciones, en procedimientos de una vez se esté ejecutando las obras o de comprobación de la propia ejecución de las mismas. El decreto también regula el registro autonómico, donde deben inscribirse obligatoriamente las ECUPs, es un registro dependiente de esta Dirección General, de la Dirección General de Urbanismo, y la regulación específica de la participación de los colegios profesionales en estos procedimientos. Estos dos últimos aspectos, pues, los tratará Hermenegildo en la siguiente intervención. Bien, entrando un poco en materia de lo que a mí me toca, definición de las ECUPs. ¿Qué es una ECUP? Pues lo define el decreto como son sujetos privados que, cumpliendo los requisitos del artículo 8, que luego detallaremos, e inscribiéndose de manera obligatoria en el RECUP, en el Registro Autonómico de Entidades Colaboradoras, participan en los procedimientos de licencia y declaración responsable establecidos en la LOTU. Estos procedimientos están establecidos en el artículo 213 y 214, de tal manera que los supuestos de hecho, digamos, del 213 son las actuaciones urbanísticas que se sujetan a licencia y los supuestos del 214 a declaración responsable únicamente. Bien, pues en estos dos procedimientos, que son las dos intervenciones administrativas típicas en materia de urbanismo, van a poder participar las ECUPs. ¿Cuáles son las funciones de una ECUP? Las funciones que puede llevar a cabo una ECUP son las establecidas a las que ya he hecho referencia en la disposición adicional 9ª de la LOTU. Lógicamente, el decreto desarrolla y no puede separarse de lo indicado en la ley. El decreto en su artículo 2 establece estas funciones de la adicional 9ª de la ley con mayor detalle, podríamos decir, con mayor desglose, y destacaría, digamos, el apartado C, el artículo 2.2c del decreto, en el que se indica que una ECUP puede acreditar respecto de un proyecto concreto el cumplimiento de la legislación y el planeamiento urbanístico aplicado. ¿De acuerdo? Esto es una importante posibilidad de llevar a cabo por una ECUP. Siempre se establece como requisito previo que el ayuntamiento haya emitido con carácter previo la denominada cédula de garantía urbanística, que no deja de ser un certificado, digamos, que emita la corporación local respecto de los usos que se pueden llevar a cabo durante un año, con una garantía de un año en una parcela determinada. Bien, siempre que se haya emitido esta cédula, pues la ECUP podrá certificar el cumplimiento de legislación y planeamiento urbanístico. ¿Cuál es el producto que elabora una ECUP? Un certificado. La ECUP formalizará el resultado de su actuación en un certificado. El decreto indica que la Dirección General de Urbanismo debe establecer un modelo con un mínimo contenido. Ya podemos avanzar, creo que lo ha dicho Ana también en su intervención, que estamos trabajando en este modelo.
de tal manera que sirva un poco de apoyo y de guía a la SECUP en un primer momento de su actuación, podríamos decir. Actuación de la SECUP. La participación de la SECUP debe estar guiada por los principios de imparcialidad, confidencialidad e independencia. Y se llevará a cabo siempre, esto es muy importante, a instancia del interesado. Es decir, el particular, el promotor, siempre va a poder recurrir a una ECUP en un procedimiento de licencia de declaración responsable de manera voluntaria, de tal manera que la participación de la SECUP no es obligatoria. ¿Qué tipos de certificado existen? El certificado emitido por una ECUP será de conformidad o de no conformidad. El contenido de estos, sea de un tipo o de otro, no tiene carácter vinculante para los servicios técnicos municipales ni para los órganos resolutorios municipales. De tal manera que los ayuntamientos pueden llevar a cabo las potestades de verificación, comprobación e inspección de lo que indica el certificado de la ECUP y de cómo, en su caso, se estén ejecutando las obras, sin lugar a dudas. En caso de certificados de no conformidad por parte de una ECUP, se requiere una ratificación expresa por parte del ayuntamiento o, en su caso, de una rectificación. Si así lo consideran los servicios técnicos municipales, podrían modificar el criterio que ha establecido la ECUP en este certificado de no conformidad. Podemos decir que la firma de este certificado corresponde al personal técnico, a uno de los técnicos que la ECUP haya asignado a estas funciones y debe acompañarse igualmente de la firma del máximo responsable a nivel técnico de la ECUP. Y otra cosa que destacaría es que un promotor, un particular, cuando haya contratado una ECUP y ésta haya emitido un certificado respecto de un proyecto concreto, no puede volver a contratar a una nueva ECUP para que emita un certificado distinto. ¿De acuerdo? Una vez emitido el certificado por una ECUP no se puede acudir a una segunda. Bien, estamos diciendo todo el rato a lo largo de la intervención que las ECUP participan en dos procedimientos, procedimientos de licencia y declaraciones responsables urbanísticas en este intento, en este objetivo de agilización que establecen las exposiciones de motivos como de la modificación de la LOTUB. ¿Cuáles son los efectos de un certificado de conformidad? Me he quedado fuera. Estoy dentro, creo. Ha habido un problema de wifi. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la emisión de un certificado de conformidad por la ECUP en los procedimientos que hemos hecho referencia? Pues en un procedimiento de declaración responsable, la presentación de una declaración responsable junto con un certificado de conformidad de una ECUP producirá los efectos que la normativa atribuye a una licencia. ¿De acuerdo? Este es un efecto jurídico muy importante y muy claramente determinado en el decreto. Procedimientos de declaración responsable más certificado de conformidad igual a licencia. Este efecto jurídico se podrá hacer valer frente a la administración, evidentemente, y frente a cualquier persona pública o privada. Y permitirá este efecto jurídico el inicio inmediato de las obras sin perjuicio de esas potestades de inspección municipal a las que he hecho referencia anteriormente. En un procedimiento de licencia, ¿cuál es el efecto jurídico de un certificado de conformidad? Lo primero que hay que decir es que el artículo 220.2 de la LOTUB nos indica que en un procedimiento de licencia urbanística siempre se requiere la existencia de dos informes municipales, uno técnico y uno jurídico. Pues bien, en un procedimiento de licencia podemos decir que el certificado de conformidad de la ECUP sustituye al informe técnico municipal. No así al jurídico, que en todo caso deberá emitirse con carácter previo a la eventual concesión de la licencia. ¿De acuerdo? En un procedimiento de licencia, por tanto, el certificado de conformidad sustituye al informe técnico, no al jurídico, que, como indico, siempre debe de emitirse. En el caso del artículo 2.2c, que hacía referencia antes respecto a la certificación de una ECUP respecto al cumplimiento de normativa y planeamiento urbanístico vigente, hay que decir que si la cédula de garantía urbanística no ha sido emitida por el ayuntamiento, la ECUP puede requerir al mismo para que la emita y si en un plazo de 2 meses esta no se ha emitido,
pues se entenderá que el parecer del ayuntamiento es favorable al desarrollo, a la implantación del proyecto en cuestión. Bien, inspección. Dice el decreto que tanto los ayuntamientos como la Dirección General pueden inspeccionar la actuación de la SECUP. Sobre todo hace una referencia a las cuestiones que estén reflejadas en el registro, en el RECUP, pues, todas las cuestiones que luego se detallarán que deben de figurar ahí. Lógicamente, la Dirección General realizará un seguimiento. Requisitos, que es la otra parte un poco de la intervención. El artículo 8 nos indica qué requisitos debe cumplir una ECUP para constituirse y para poder ejercitar sus funciones que le ha atribuido la ley y el decreto. En primer lugar, debe estar acreditada ante la ENAC, que es una entidad nacional de acreditación, y como tenemos a Luis en última instancia, que es un representante de la misma, pues no digo más en este momento. Debe suscribir la ECUP un seguro de responsabilidad civil por una cantidad mínima de 1,8 millones de euros respecto a posibles daños en el ejercicio de sus funciones y que pueda provocar tanto a la Administración como a terceros particulares. Y debe de contar con personal con título habilitante conforme a la Ley 38/99 de ordenación de la edificación, y además debe tener una experiencia mínima este personal de 3 años en actividades relacionadas con edificación, en áreas tales como urbanismo, prevención de riesgos, patrimonio histórico artístico o protección arquitectónica. Para acabar, obligaciones de las ECUP. El artículo 10 del decreto establece un largo listado, digamos, de obligaciones que debe cumplir una ECUP para el desarrollo de sus funciones. Por destacar alguno, el apartado 8 indica que una ECUP debe identificar al personal técnico al que nos hemos referido ahora mismo, que vaya a ejercitar estas funciones de verificación y control en la entidad. Junto con esa identificación de estas personas, de este personal técnico, debe figurar su titulación, su formación, conocimiento y experiencia profesional. También se puede destacar la obligación de comunicar a la Administración las infracciones urbanísticas que se detecten, así como un informe anual, tanto a la Dirección General de Urbanismo como a los ayuntamientos en los que haya participado la propia ECUP, en cuestiones tales como actuaciones por municipios, certificados emitidos y reclamaciones recibidas. Es decir, debe haber una memoria anual de actuación de la ECUP a remitir tanto a la Dirección General como a los ayuntamientos en los que haya participado. Finalmente, 3 detalles. Auditorías, ya se ha nombrado por Ana. La Dirección General llevará a cabo, en colaboración con los ayuntamientos, auditorías de calidad a las ECUP. ¿De acuerdo? Se realizarán cada 2 años y las ECUP deben someterse obligatoriamente a este control. Puede haber otras auditorías extraordinarias. Precios. La Dirección General, como también ha dicho la subdirectora, tiene que fijar por imposición, por prescripción del decreto, los precios mínimos y máximos a cobrar por una ECUP en el ejercicio de las funciones establecidas. Y dentro de ese rango que ayer ya fue publicado en la web de la Consellería, cada ECUP entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año debe comunicar a la Dirección General los precios que va a cobrar, digamos, el año siguiente. Y por último, régimen de incompatibilidades. Las ECUP deben ser totalmente independientes en el ejercicio de sus funciones. Este principio general se concreta en lo siguiente. No puede haber ninguna dependencia comercial, técnica, financiera, societaria, etcétera, entre la ECUP y la entidad o empresa contratante, evidentemente. Y la misma independencia se exige en relación a la ECUP, respecto a la persona que redacte el proyecto y ejecute las obras. Y por último, importante también, el personal técnico que forma parte de la ECUP no podrá en ningún caso elaborar proyectos de obra, visarlos o efectuar cualquier otra función relacionada con su actividad profesional que no sea las previstas en este decreto. Es decir, se predica una incompatibilidad absoluta respecto del personal técnico asignado a la ECUP. Y esto es lo que os quería comentar como aspectos más relevantes de los artículos 1 a 13 del decreto. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Como se puede ver, es un régimen muy estricto. Se impone a quien quiere constituirse en entidades colaboradoras, como no podría ser de otra manera.
A continuación, Hermenegildo Forqué, que es el jefe de sección del régimen jurídico, nos desarrollará el registro de las ECUPs, porque tiene una alta importancia el hecho de estar inscritos en el registro, y el caso especial de los colegios profesionales, cómo han sido tratados esta. Hermé, cuando vienes. Gracias, director. Buenas tardes a todos. De los dos temas que me toca tratar, empezaré por el del registro. Lo tenéis regulado en el artículo 14 y siguientes del reglamento y la regulación del decreto, perdón, y la regulación. Una regulación muy detallada, una regulación muy prolija y está todo muy bien explicadito y apenas merece mayor comentario. Sí que quiero incidir en dos cosas relacionadas con los efectos jurídicos que derivan de la inscripción. El primero es el tema de los efectos publicitarios. La inscripción conlleva los efectos publicitarios típicos de cualquier inscripción en un registro público y eso es lo que permite a los administrados o a cualquier ciudadano es contrastar a través del registro cuáles son las entidades urbanísticas colaboradoras que están inscritas en el registro, así como las personas que forman parte de dichas entidades colaboradoras y desde este punto de vista, pues tutelar si se cumplen aspectos determinados como por ejemplo el régimen de incompatibilidades, etcétera. Es decir, el registro nos permite desde el punto de vista publicitario, que la ciudadanía tenga conocimiento y en cierto modo control de las entidades urbanísticas colaboradoras que en él están inscritas. Más importante que esto son los efectos constitutivos que el artículo 19 del decreto atribuye a la inscripción registral. Es decir, la inscripción de una entidad urbanística colaboradora en el registro genera efectos distintos de los meramente declarativos y le da carácter al decreto de efectos constitutivos. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues actos meramente declarativos son aquellos que generan efectos ex nunc, es decir, efectos del pasado. Un acto declarativo de una administración pública es aquel que se produce después de que hayan ocurrido unas determinadas cosas. Por ejemplo, una sentencia es un acto declarativo en el sentido de que efectúa un pronunciamiento conforme a derecho de sucesos ocurridos anteriormente. Los actos constitutivos tienen efectos ex nunc y por tanto tienen ventana de cara a futuro. Esto supone que la inscripción en el registro da carta de legitimidad a las ECUPs para que los certificados que emitan a partir de ese momento tengan efectos jurídicos y particularmente el efecto de desplazamiento que os ha comentado Óscar. Las consecuencias prácticas de carecer de esos efectos constitutivos supondrían o se traducirían en un vicio de legalidad que fundamentalmente estarían viciadas de anulabilidad y podría dar lugar a la anulación del acto administrativo que hubiera emitido la administración con cargo o apoyándose en ese certificado de la ECUP. Es decir, dicho de otro modo, si se da una licencia a partir de un certificado de ECUP sobre una, si pudiera darse, sobre una ECUP no inscrita o que a posteriori se demostrara que hubiese un vicio en la inscripción, ese vicio, por los efectos constitutivos que tiene el propio certificado, afectaría al acto administrativo final, a la licencia y posiblemente determinaría su anulabilidad. Aparte de esto, pues el registro no ofrece mayor importancia, pues que la típica de cualquier registro. Ahí tenéis en el decreto todo lo que son los requisitos para inscribirse, el contenido, las certificaciones, etcétera. Sí que hay que señalar, como ha dicho ya antes el director, bueno, pues que el registro va como un tiro y a fecha de hoy pues hay 4 CUPs inscritas y 4 en trámite de inscripción.
Esto en cuanto a registro. En cuanto a lo primero que tiene uno que preguntarse es por qué figuran los colegios profesionales con mención específica, porque tanto la ley como el decreto los nombran expresamente, distinguiéndolos de la SECUP. La distinción arranca de la ley, arranca de la disposición adicional novena de la ley, y el decreto pues la incorpora y la asume. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues la única explicación hemos de buscarla en lo que han sido tradicionalmente los colegios profesionales en España. Se trata pues de entes o de corporaciones profesionales que están a caballo entre lo público y lo privado, que tradicionalmente han colaborado con las entidades públicas en la prestación de servicios ligados con la función de policía de la actividad urbanística. Fundamentalmente los colegios profesionales históricamente han colaborado con los ayuntamientos mediante convenios, pues bien emitiendo informes de cara a los procedimientos de otorgamiento de licencias, y de algún modo pues la ley ha querido reconocer ese servicio y les ha dado un tratamiento específico que al final no es tan específico como veremos ahora mismo. Están regulados en el artículo 25 del decreto y bueno, están obligados a cumplir todo exactamente igual que cualquier ECUP, desde la acreditación hasta la ENAC, a régimen de incompatibilidades, en fin, todo es exactamente igual que un ECUP, con una salvedad. La salvedad es que su inscripción no es obligatoria, sino potestativa, es decir, el colegio profesional no se la inscribe en el RECUP, pues no se le exige la inscripción obligatoria en el registro, y así lo establece el 25 cuando dice que podrán inscribirse en el registro. Por lo tanto, si hacemos una interpretación literal de lo que dice el artículo, pues los colegios podrían producir algún tipo de documento que tendrían los mismos efectos que los certificados que emiten las ECUP sin necesidad de inscripción. Esto que puede dar lugar a cierta polémica, pues afortunadamente la aplicación práctica del artículo parece que va a tener importancia, puesto que tan lejos como hoy el Colegio Territorial de Alicante de la Comunidad Valenciana se ha inscrito en el registro. A partir de ahí, pues si está inscrito en el registro y ya funciona como ECUP y puede expedir perfectamente certificados exactamente igual que el resto de ECUPs. Junto al artículo 25, la disposición adicional quinta del decreto hace una relación de las funciones que pueden ejercer los colegios profesionales. Son exactamente las mismas que venían en la ley. De hecho, el listado de funciones que pueden prestar está calcado de la ley, y incluyen, por supuesto, las que vienen en el artículo 2 del decreto. Sin embargo, la particularidad de la disposición adicional quinta es que denomina visado de cualificación de urbanística al certificado que produce el colegio. Esta denominación específica que le atribuye a la disposición nacional quinta a lo que produce el colegio puede inducir a confusión. Puede inducir a confusión en el sentido de que puede llegar a pensarse que este producto, el visado de cualificación urbanística, tiene unas connotaciones, unas características y posiblemente unos efectos de lo que es el certificado que produce una ECUP. No es así, no es así en absoluto, y el visado de cualificación urbanística tiene los mismos efectos que la ECUP, produce las idénticas consecuencias dentro del procedimiento de otorgamiento de licencias, y la
diferencia quedamente en el campo, digamos, semántico. Dicho esto, pues lo que nos queda por comentar es algo que se le ha planteado a la Dirección General recientemente, que si los colegios a diferencia de producir visados de cualificación urbanística, pueden suscribir convenios de colaboración con los ayuntamientos. La respuesta es sí, eso nunca se ha puesto en cuestión en la trayectoria administrativa, ni por parte de las administraciones públicas, ni por parte de administraciones públicas locales, ni por parte de la Dirección General, y se han venido suscribiendo convenios por diversos ayuntamientos históricamente con los colegios. ¿En qué se diferenciaría la actuación del colegio profesional cuando suscribe un convenio con el ayuntamiento de cuando actúa como ECUP o como tal colegio emite un visado de cualificación urbanística? La diferencia hay que buscarla en los efectos jurídicos del producto. Óscar ya os ha comentado antes que lo que es peculiar, característico de los certificados que emiten las ECUP es el efecto sustitutivo. Es decir, ese certificado que emite la ECUP o el propio visado de cualificación urbanística tiene idéntica fuerza jurídica que el informe que realiza un técnico municipal. Es decir, si en un procedimiento de otorgamiento de licencia el informe del técnico municipal es un informe que da prueba de veracidad de los hechos que son pertinentes al objeto de la concesión de la licencia, pues, por ejemplo, el técnico en su informe dice que la altura de cumbrera de 10 que tiene el edificio que está informando está por debajo de los 19 que marcan las ordenanzas urbanísticas del planeamiento general y cumple, o bien si te dice que la edificabilidad que está materializando el proyecto está dentro de la permitida por las ordenanzas del plan general, esas afirmaciones que vienen en un informe técnico municipal son afirmaciones que participan de la presunción iuris tantum de veracidad administrativa y, por lo tanto, son ex lege salvo que se pruebe lo contrario. Bueno, pues cuando un colegio firma un convenio en virtud del cual emite informes destinados a tener protagonismo o a participar en un procedimiento de otorgamiento de licencias, pueden ocurrir dos cosas. A, que ese informe se verifique o se emita no existiendo técnico municipal, pues porque el ayuntamiento en ese momento pues carece de técnico municipal, o bien el técnico municipal no tiene la cualificación profesional necesaria para ese informe, y como consecuencia de ese convenio, el informe que emite el colegio pasa a tener idénticas características que las que tendría el informe técnico municipal. No hay distinción en tanto en cuanto la administración, el ayuntamiento, mediante acuerdo plenario, ha conveniado con un colegio profesional, ha solicitado su colaboración. El colegio profesional, que está habilitado para colaborar a la gestión pública por ley, a través de esas facultades que le otorga la ley, más las que le transmite el ayuntamiento a través del convenio, el colegio profesional emite un informe y ese informe, en ausencia del técnico municipal, por los dos motivos que os he dicho antes, vale exactamente igual que el del técnico municipal y genera idénticos efectos de cara al otorgamiento de licencia. Si por el contrario existe técnico municipal, que es otro supuesto que ocurre en la práctica diaria, pero el ayuntamiento, como ocurre en muchos municipios, está colapsado y hay un stock de expedientes pendientes de tramitación, el informe ahí adquiere el valor
de meramente colaborador, de ahorrarle el trabajo o de suponer un apoyo para el técnico municipal que ha de validarlo. En el primer supuesto no hay validación porque no existe técnico o no está cualificado. En el segundo sería necesaria la validación. Al margen de eso, lo que sí que no puede producirse es que estos convenios de colaboración entre colegios profesionales y municipios lo que comporten sea la producción por parte del colegio en ejecución de ese convenio de visados de cualificación urbanística o certificados, porque eso supondría una práctica colusoria de la competencia al situar al colegio en una posición, digamos, monopolística respecto de la generación de certificados de CUP en ese ámbito, en ese término municipal. A ver, intento explicarlo de otro modo. El colegio, un colegio profesional, puede formalizar convenios con ayuntamientos para emitir informes técnicos que no se tengan la cualificación o la consideración jurídica de visados de cualificación o de certificados de CUP si el colegio se ha constituido en ECUP. Y esos informes que emite el colegio, que no son ECUP, por supuesto, vendrían desplazados en cuanto cualquier ECUP inscrita en el colegio presentase su certificado conveniente, su certificado correspondiente. Es decir, que en ningún momento puede el colegio profesional, por que sea vía convenio, situarse en una posición que excluya la presentación de certificados por parte del resto de ECUPs. Yo creo que eso está claro y no está claro. Debe estar claro y no ofrece mayor dificultad. Y esto es todo por mi parte. Gracias por la atención. Otra de las cuestiones importantes que se dan es el tema de cómo se inscribe alguien en la ENAC. Es más, ¿qué es la ENAC? ¿No? Que es una pregunta que nos han hecho también aquí en la Dirección General. Para ello tenemos a Luis Manuel Rodríguez, que es representante de la ENAC, y que nos explicará pues, qué es la ENAC, cuál es su función y cómo alguien puede, a través del sistema que tenéis establecido, pues acreditarse para poder constituirse en ENAC. Luis, cuando quieras. Hola, buenos días. En principio, agradecer al director general de urbanismo, Vicente Joaquín, la participación en esta jornada. Entonces, bueno, yo voy a tratar de explicar lo más brevemente posible qué papel juega ENAC en todo esto y, bueno, y por qué es una garantía, entendemos nosotros, a la hora de realizar esas actividades en esta colaboración que, como ya habéis resaltado, es una colaboración público-privada. Uno valor de la conformidad y la administración en este caso. Bien, cuando se habla de ENAC, en primer lugar, lo que nosotros pretendemos, y hemos nacido para eso, es para generar confianza. Si además estamos hablando de una relación que es directa con la administración, porque vamos a trabajar de alguna manera para un esquema que está enfocado a una actividad regulada por la administración, pues esa confianza es todavía más importante. Luego lo trataré de demostrar un poco en cómo está estructurada ENAC y se basa fundamentalmente en una cosa, y es que en este caso, a través de esa relación público-privada, la administración va a recibir una información de unas entidades que nosotros llamamos evaluadores de la conformidad, que en el caso que nos aplica son las ECUP, y tiene que fiarse de esa información. Entonces, el papel de ENAC es, de alguna manera, dar esa confianza a la administración de que la ECUP es competente, es imparcial y cumple una serie de requisitos y, por tanto, va a trabajar bien y va a hacer bien su trabajo. Ese es básicamente el objetivo de ENAC. Obviamente, esto parte de que la administración generalmente establece una serie de requisitos, ya sea a través de reglamentos nacionales, a través de reglamentos autonómicos, incluso de legislación local, que en el caso, además de la SECUP, pues ya se ha mencionado alguna, como puede ser el Código Técnico
la edificación, incluso el propio plano urbanístico, la legislación urbanística que exista. Entonces, esos requisitos hay que comprobarlos y para esa comprobación, pues como bien también se ha apuntado ya, como apuntaba Vicente Joaquín, pues hay una manera que sería que la propia administración hiciera ese papel, pero indudablemente eso cada vez es más complicado porque desde el punto de vista de los recursos necesarios, pues es imposible que eso se lleve a cabo por técnicos, en este caso, de la administración. Entonces, se empieza a contar con la participación de unas entidades que nosotros llamamos entidades evaluadoras de la conformidad, que son básicamente laboratorios de ensayo, entidades de inspección, entidades de certificación, dependiendo del ámbito en el que nos estemos moviendo, porque esto afecta a todos los ámbitos desde el punto de vista sectorial, es decir, que podemos estar hablando de seguridad industrial, podemos estar hablando de medio ambiente, podemos estar hablando del ámbito agroalimentario, es decir, que en todos estos ámbitos hay laboratorios de ensayo, hay entidades de inspección y hay entidades de certificación. Y entonces hace falta que esos evaluadores evalúen esos requisitos previamente establecidos por la administración y, como ya he dicho, emitan un documento que es fundamental, que ya se ha puesto aquí de manifiesto, que es un informe. Es decir, el informe que emite el evaluador de la conformidad, en este caso el informe que van a emitir la SECUP, tiene que ser un informe fiable, un informe del que la administración se fíe. Hay muchos ejemplos, también se han citado ya aquí algunos. Yo, por citar algunos más de este tipo de colaboración, pues podría citar, por ejemplo, el ámbito de los organismos de control en el ámbito industrial, el ámbito de las ITVs también, en el sector de la automoción, en el sector medioambiental también. Es decir, que tendríamos un montón de ejemplos donde realmente se da esta situación en la que la administración cuenta con una tercera parte que evalúa esa conformidad de los requisitos establecidos y emite unos informes de los que se tiene que fiar. Esos informes son fundamentales porque sirven para que la administración tome decisiones, a veces, por ejemplo, en este caso, como puede ser la concesión o no de una licencia, y por tanto, o en otros casos, la apertura de una instalación industrial, o no sé, es decir, que a veces tienen una trascendencia fundamental, o es muy importante que esos evaluadores de la conformidad lo hagan bien, sean competentes y sean imparciales en sus actividades. Bien, pues el papel de ENAC, el papel de la acreditación, de hecho la acreditación se define en el reglamento 765 como una atestación o una declaración de la competencia técnica del evaluador de la conformidad, es lo que hacemos en ENAC. En ENAC lo que nos dedicamos es hacer un informe, hacer informes que luego van a ir respaldados, esos certificados, con el uso de la marca, que identifica que realmente se trabaja bajo acreditación, donde se pone de manifiesto que esa entidad es competente. Es decir, se dice, bueno, pues la entidad nacional de acreditación declara que la entidad que sea es competente para hacer unas actividades que están definidas en un documento muy importante en la acreditación, que es el anexo técnico. El anexo técnico describe exactamente para qué es competente el evaluador de la conformidad que se acredita. En el caso de la SECUP, pues efectivamente ya se han definido los anexos técnicos, donde queda claramente definido para qué es competente la ECUP, donde se definen los distintos artículos del decreto 62 en los que tendrían competencia para actuar bajo acreditación, y por tanto esa es un poco la función que va a hacer ENAC. ¿Por qué deberíamos fiarnos del papel que hace ENAC? ¿Por qué ENAC lo está haciendo bien? Voy a tratar a ver si soy capaz de decirlo de la manera más abreviada posible. En primer lugar, por una razón de que para hacer esas evaluaciones de la competencia o de la conformidad hacen falta unos procedimientos fijos, establecidos, de cómo se evalúa esa competencia técnica. Bien, pues para eso ENAC y todas las entidades de acreditación en el mundo, que son firmantes de los acuerdos multilaterales, que luego comentaré un poquito, utilizan normas internacionales. Estas normas internacionales son las normas de la serie 17000. En el caso de la SECUP, la norma de referencia es la UNN ISO IEC 17020, que es la norma para las entidades de inspección, y es una base fundamental desde el punto de vista, primero, de por qué genera un sistema homogéneo de evaluación de la competencia y, segundo, por qué son fiables esas normas. Hay que pensar que la evaluación de la conformidad es algo que lleva en el mundo pues ya bastantes años. Lleva ya bastantes años, y estas normas, que el proceso de normalización, como todos vosotros sabréis, es un proceso continuo de mejora de la norma, salvo que se elimine porque se sustituye por otra, pero si no, la norma se va depurando. Entonces, las normas de la serie 17000, que previamente en Europa estaban refrendadas por la serie 45000, son normas que llevan evolucionando casi 30 años. Con esto quiere decir que el procedimiento de evaluación de la competencia técnica de un evaluador de la conformidad
en este caso de una EQ, va a ser tenido en cuenta a través de una norma internacional que se aplica, como ya digo, en todos aquellos países donde existe acreditación, de una manera similar, homogénea, y ya digo, con unos requisitos, unos criterios establecidos en esa norma que son tremendamente fiables. Llevan muchísimo tiempo aplicándose no solamente en este caso al sector de control urbanístico, sino que se está aplicando a muchísimos sectores, como puede ser ya dicho, el industrial, el agroalimentario, el sanitario, el medioambiental, el financiero, es decir, que la cantidad de sectores en los que se aplican este tipo de normas pues es elevadísima. Esta es una primera garantía, es decir, utilizar un método que está basado en una norma internacional para evaluar la competencia de la conformidad es una garantía. ¿Qué se mira en esa evaluación de la conformidad? ¿Qué vamos a evaluar nosotros a los solicitantes de la acreditación para esta actividad bajo 17.020? Bueno, pues primero, el tema muy importante, muy fundamental, que ya se ha resaltado aquí en presentaciones anteriores, que es los temas de imparcialidad. Es decir, la norma 17.020 tiene unos requisitos de imparcialidad que tiene distintas categorías, pero que en este caso la Administración ha elegido, a no deber adecuadamente, el requisito más exigente que hay de imparcialidad, que es la 17.020. Perdón, el tipo A de la 17.020. El tipo A es el que define una tercera parte independiente total y absolutamente. Por tanto, nosotros vamos a comprobar que esas entidades que pretenden ser EQ cumplan esos requisitos de independencia e imparcialidad, que como ya digo, es el máximo nivel exigido en la norma. Segundo, que se comprueba a través de esta norma 17.020, pues que la entidad tiene los recursos necesarios desde el punto de vista no solamente de personal, sino también de instalaciones y equipos. En ese sentido, esos recursos de personal tienen que ser suficientes y además tienen que cumplir unos requisitos de cualificación, de experiencia, de formación. Algunos de ellos han sido establecidos de manera particular en el decreto 62, adicionales a los que establece la norma, con lo que de alguna manera todo el mundo que solicite ser EQ va a tener que cumplir esos requisitos de cualificación de personal y de experiencia al realizar esas actividades. Y de igual manera en cuanto a las instalaciones y equipos necesarios. Es decir, la entidad tiene que tener los equipos y instalaciones necesarias para realizar su actividad. Adicionalmente, hay otro requisito fundamental en la norma 17.020, que además a veces cuando se habla de acreditación no se sabe, la gente que habla de competencia técnica piensa que ser competente es saber hacer algo. Bueno, pues la 17.020 va más allá de saber hacer algo. Y no es suficiente con tener unos procedimientos adecuados, que habrá que tenerlos, esos dos aspectos que recoge la norma, tener procedimientos adecuados para realizar la actividad y personas realmente bien formadas, sino que además la competencia, desde el punto de vista general que establece la 17.020, implica además ofrecer el servicio de una manera homogénea, coherente y a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo puedo ser muy competente para hacer algo, pero no estar haciéndolo bien, por los motivos que sean. Por motivos de que me faltan recursos, por motivos de que no tengo tiempo para hacer las cosas bien, por motivos de que tengo presiones comerciales que no me lo permiten hacer. No lo sé. Cualquier motivo puede hacer que, aun siendo competente, aun teniendo personas adecuadas y recursos adecuados, desde el punto de vista de instalación y equipos, no lo hagas bien. Para ello, la norma establece una serie de requisitos desde el tipo de la organización y desde el punto de vista del sistema de gestión de calidad de la organización, que obligan a que tenga los controles necesarios a través de auditorías internas, acciones correctivas, actividades de supervisión, control de los trabajos. Todo eso está dentro de 17.020. Y, por tanto, no solamente se trata de tener gente competente y recursos suficientes para hacer las actividades, sino además de demostrar, en este caso, ante la Entidad Nacional de Acreditación, que además de tener todo eso, vas a ejecutar tu actividad siguiendo unos principios de gestión que te permiten que la actividad se realice adecuadamente. Bien, pues eso es un poco lo que aporta la acreditación. Ahora me gustaría hablar un poquito de ENAC, muy rápidamente. ENAC es la Entidad Nacional de Acreditación en España, está designada como tal por el Real Decreto 1715 del 2010 y a su vez este decreto desarrolla la regulación que hace el Reglamento Europeo 765 de la infraestructura de la acreditación en Europa. Entonces, este decreto sí quiero señalar que establece, establece un requisito importante y es que las acreditaciones, las entidades nacionales de acreditación tienen que ser únicas por Estado miembro, no puede existir competencia entre acreditadores de distintos países, lo que da una garantía, por supuesto, desde el punto de vista de que a veces la competencia comercial pudiera tener un efecto negativo,
Por tanto, no puede haber competencia. Y bueno, y luego también se establecen otra serie de requisitos que están establecidos en los estatutos de ENAC, como por ejemplo, que no tiene que tener ánimo de lucro, la participación de las partes interesadas. En este sentido, también me gustaría resaltar que ENAC está particularmente enfocado a dar un servicio a la administración, y en los estatutos, por ejemplo, uno de los requisitos que se incluye, además de que participen en la asociación todas las partes interesadas, que exista al menos en la junta directiva un tercio de personal de la administración, ya sea nacional, autonómica o autonómica, y bueno, pues así se cumple en ENAC, y por tanto ahí tiene un enfoque claro de servicio público hacia la administración y por supuesto hacia los administrados. Otra de las cosas que me gustaría resaltar de ENAC es el equipo humano. Es decir, ENAC ahora mismo cuenta dentro del personal o de los recursos que utilizan sus acreditaciones con más de 500 expertos. La parte, digamos, de lo que nosotros llamamos ENAC interna, por decirlo de alguna manera, son más de 100 personas, pero luego, como ya digo, hay más de 500 personas que trabajan como auditores o como expertos externos que provienen de centros universitarios, de centros de investigación, también de la empresa pública, también de empresas privadas, y que de alguna manera se va seleccionando en función de las necesidades a la gente que más sabe a efectos de realizar esas evaluaciones de la competencia o del valor de la conformidad. También hay que resaltar que actualmente tenemos más de 1.300 empresas acreditadas, que también es una garantía a efectos de la administración de la importancia que tiene la acreditación y de esa, digamos, experiencia que tenemos en realizar este tipo de actividades. Y sí me gustaría resaltar las ventajas fundamentales, y con esto ya casi acabaría. Bueno, ahí tenía algunas transparencias sobre el papel internacional que tiene la acreditación. Si hay, simplemente es importante decir que obviamente la acreditación tiene un carácter internacional, de manera que las entidades de acreditación, y en particular ENAC, es firmante de los acuerdos multilaterales a nivel europeo y a nivel mundial, a través de ILAC y de IAF, lo que hace que se reconozca cualquier informe que lleve la marca de ENAC en más de 60 países en el mundo. Esto es lo mismo que pasa un poco también lo que resaltaba con las normas. Cuando decíamos que las normas de evaluación de la conformidad de la serie 17.000 son normas que están súper afinadas, súper asentadas, pues pasa un poco igual con la acreditación. Las entidades nacionales de acreditación, en particular ENAC, lleva ya casi 30 años haciendo solamente esta actividad, porque no podemos hacer otra cosa. Por ley no se nos permite más que dedicarnos a evaluar la competencia de los evaluadores de la conformidad, y lo único que hacemos es acreditar. Entonces son más de 30 años haciendo lo mismo, obviamente con un carácter multisectorial, por lo que desde el punto de vista de lo que podemos aportar a la administración, pues aparte de lo que voy un poco a resaltar ahora, es de la experiencia que tenemos en lo que es la evaluación de la conformidad. Aspectos concretos que yo creo que son importantes resaltar, que algunos incluso ya se han adelantado aquí. Uno, ¿por qué la acreditación es importante? Pues primero, porque evita la utilización a la administración de recursos propios. Una de las primeras cosas que ha comentado el director general, que efectivamente un problema de la administración para asumir esas actividades de evaluación son los recursos. Bueno, pues eso efectivamente la acreditación lo solventa, como ya digo, con esa garantía de confianza de que los que están proponiendo son gente que lo sabe hacer y que lo va a hacer bien. La segunda sería el coste de reinventar. Es decir, cuando nosotros pretendemos hacer la evaluación de cómo está trabajando alguien, pues tenemos que crear un procedimiento, tenemos que definir cómo lo vamos a hacer. Aquí lo estamos haciendo a partir de algo que ya existe, que son normas internacionales. Por tanto, entendemos que es otra de las grandes ventajas, y además, como ya he dicho, con una gran tradición desde el punto de vista histórico. Luego, la coherencia que se ofrece al mercado desde el punto de vista de que todo el mundo está siendo evaluado de la misma manera, ya que se basa en esas normas internacionales y hay un control estricto de la entidad nacional de acreditación. También podríamos resaltar que evita, en el caso del que estamos hablando, que es el de la SECUF, quizá esto tenga menos importancia, y es que evita las múltiples evaluaciones. Pero, por ejemplo, en un laboratorio que está haciendo ensayos sobre productos que se van a importar o que se van a exportar, pues es fundamental que ese certificado que ha emitido el laboratorio de ensayos sea reconocido en cualquiera de los países firmantes del acuerdo multilateral. Eso también es un valor añadido importante. Y por último, lo que hemos dicho al principio, es decir, que la información con la que se trabaja es una información técnicamente fiable.
Yo ya no querría añadir mucho más. Bueno, simplemente que el uso de la marca es la manera en la que ENAC permite al evaluador de la conformidad que declare que cumple con los requisitos de acreditación. Por tanto, es fundamental que en los informes que se emiten aparezca o la referencia a la condición de acreditado, que es un texto, o la marca, que es un poco la que se aparece en la presentación, para que el comprador, el que va a recibir ese informe, sepa que realmente ese informe está bajo acreditación. Lo digo porque el hecho de que una entidad esté acreditada no quiere decir que el informe esté bajo acreditación si no lo emite con la marca. Y pudiera ocurrir que, y a veces ocurre, que en determinadas actividades el evaluador de la conformidad, aun estando acreditado, no utiliza la marca. Bueno, pues eso tiene que saber el que recibe ese informe, que si no está utilizándose la marca, pues obviamente ese informe no está considerado bajo acreditación y por tanto no se responsabiliza de nada de lo que hay. Bien, y un poco más. No quería, ahora si hay algún turno de preguntas, pues efectivamente estoy abierto a cualquier proceso ya más particular de cómo se solicita la acreditación o de algún tema particular de la acreditación, pero un poquito esas eran las ideas que quería transmitir. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Luis. Nos has dejado muy claro que vosotros sois garantía de calidad y eso es lo más importante en este sistema que ponemos en marcha ahora, ¿no?, en la Comunidad Valenciana. Efectivamente, como has dicho, hay preguntas en el chat y bueno, pues voy a trasladarlas. Tengo una primera que es para Ana Piñeiro. La hace Mar Alonso y dice que no localiza los documentos a los que ha hecho referencia anteriormente, que si le podemos dar una URL o una ruta en la web. Pues si la pudiera mostrar, pues puedo mostrar mi pantalla y lo pongo. No sé si compartir pantalla. La busco y lo comparto para que... Bueno, bien. En definitiva está en la web de la Consejería de Política Territorial, en el apartado de urbanismo, y aparece como una noticia, es fácil, quien no haya hecho la pregunta, pues que acceda al apartado urbanismo, noticia. En cualquier caso, lo que podemos hacer es remitirle esa ruta, esa web, esa URL a todos los que han participado en la webinar y así tienen toda la información junto con el decreto que también se lo vamos a remitir para que puedan disfrutarlo y analizarlo convenientemente. Francisco Zamora, catalá, dice: ¿no creen que sin la voluntad de los ayuntamientos y la obligación en plazos de la información de las empresas suministradoras, la ley en estos aspectos no tendrá éxito? Imaginemos además que un desarrollo urbanístico afecta a los ayuntamientos. Bueno, ahí sí que me gustaría contestar a mí, porque efectivamente la voluntad de los ayuntamientos es fundamental para el éxito de este sistema que estamos poniendo y el sistema de las ECUPs. Pero la propia el principio de autonomía local hace que sean los ayuntamientos los que van a decidir dentro de su territorio qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La Generalitat ofrece el instrumento, le da cobertura legal y de todo tipo, pero son los ayuntamientos finalmente los que van a tener que decidir si quieren acogerse a este sistema o no. Cuando una licencia, estamos hablando de licencias únicamente, afecta a dos términos municipales, son los dos términos municipales los que tienen que otorgar la licencia, aunque no suele ser el ejemplo más común, ¿no? Este es un caso absolutamente de laboratorio, que se puede dar, no digo que no, pero sería extraño, ¿no?, que se diera con mucha frecuencia. Por otro lado, Nuria Moya dice: ¿la cédula de garantía urbanística es exigible para las actuaciones sometidas a declaración responsable o solo a licencias? No sé, a lo mejor, Óscar. Hay actuaciones urbanísticas que se someten, como he indicado antes, a licencia, que son los supuestos del artículo 213, y otros a declaración responsable en el 214, con lo cual la acreditación del cumplimiento de legislación y planeamiento urbanístico aplicable, que es el supuesto del artículo 22c, yo creo que es aplicable a uno u otro supuesto, dependiendo de la actuación urbanística que vayamos a hacer. Muy bien. Pregunta Nuria Moya también que si en la mesa de seguimiento habrá algún representante de la SECU. Efectivamente, para que sea
todo lo transparente que debe ser, ¿no? Y es lo que queremos desde la Dirección General de Urbanismo, desde la Consellería, pues habrán representantes de la SECUP también en la fórmula que se establezca en su momento. Carlos Romero dice, si una ECUP realiza el certificado de conformidad para la consecución de una licencia de obras o una declaración responsable, ¿debe obligatoriamente realizar los certificados de conformidad de la adecuación de la ejecución de las obras y la adecuación de la obra ya ejecutada? No sé. Óscar está hablando. No sé si Óscar estás hablando. Sí, ¿se me oye? Sí, ahora sí. Una ECUP puede participar en procedimientos urbanísticos, digamos, con carácter previo, en cuestiones de verificación o en cuestiones cuando ya la obra se esté ejecutando, incluso verificación de que lo ejecutado es conforme a lo establecido anteriormente en licencia o declaración responsable. Que obligatoriamente la misma ECUP deba llevar a cabo la participación en todos los ámbitos. Yo creo que no necesariamente. Entiendo que no. Una ECUP presentará la certificación en un momento administrativo respecto del momento que se le contrate, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Inmaculado Oviedo pregunta, entonces los colegios profesionales no pueden emitir certificado de conformidad porque se llama otro documento. Hervé, a lo mejor... Colegios profesionales sí pueden emitir certificados de conformidad, pero para emitirlos con ese nombre tienen que crear en su seno una sección o un órgano específico que actúe como ECUP y que se registre como ECUP. O sea, si dentro, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos se crea una sección específica que va a actuar como entidad colaboradora de la administración y se inscribe en el registro, bueno, pues lo que expida esa sección del colegio serán certificados de ECUP exactamente igual que cualquier otra ECUP. Se habrán acreditado ante la ENAC, habrán cumplido con todas las fianzas, garantías, seguros, etcétera, y será exactamente igual. El BCU es el visado de cualificación urbanística, es un producto que pueden los colegios expedir sin necesidad de inscribirse y que paradójicamente ostenta o tiene los mismos efectos jurídicos que los certificados. No tiene demasiado sentido, el decreto no está demasiado afortunado aquí, pero bueno, yo creo que eso ya está, eso ya se corrige con la interpretación y sobre todo se corrige con el entendimiento por parte de los propios colegios, y ahí el Colegio de Arquitectos pues se ha inscrito ya en el registro de la CUN, con lo cual ya ha optado por desdeñar, por decirlo así, los BCUs e ir a los certificados. Muy bien, muchas gracias, Hervé. Sergio Fernández pregunta, ¿cómo sabrá el ayuntamiento que una ECUP está inscrita en el registro cuando se presente el certificado de la CUP junto con la declaración responsable o la solicitud de licencia? ¿Cierto? ¿Cómo lo sabrá? Deberá acompañar, no sé, Óscar, sí, Ana. Sí, Ana. Sí, lo sabrá porque el registro es público y puede consultarse, es accesible. De hecho, ahora ya se pueden consultar las 4 entidades que están inscritas. Muy bien, muchas gracias, Ana. Tenemos bastantes preguntas más. Entonces que el tiempo se nos acaba. Agradecer a todos por vuestra atención, por vuestra participación. Aquellos que habéis hecho preguntas se os contestarán aparte. Y agradecer a todos los ponentes por la claridad de su exposición en un tema tan árido como es el de un decreto, ¿no? Que no deja de ser un tema bastante árido. Recordaros a todos que dentro de este concepto UrbaClick, ¿no? del urbanismo a un solo clic, ¿no? Que quiere ser un ejemplo de proximidad a todos
a todos vosotros, pues que vais a tener esta información colgada en la web, en nuestra web, y por lo tanto podréis escuchar esta webinar todas las veces que queráis. Recordaros que dentro del ciclo de un nuevo urbanismo para una nueva normalidad, que también tenemos en marcha, el próximo día 22 de julio, el miércoles que viene a las 5:30, trataremos la agenda urbana frente al urbanismo del siglo XXI. Qué mejor que una tarde de julio para escuchar esto, por supuesto. Y después también tendremos ya el siguiente tema dentro de UrbaClick, será el texto refundido de la LOTUB y los reglamentos que la desarrollan, también para que pues podáis escuchar de viva voz y podáis participar en en esta intención de fijar lo que son la normativa pues para el máximo tiempo posible. Muchas gracias a todos, un saludo muy fuerte, buen fin de semana y os esperamos. Muchas gracias.